¿Se cambió la diapositiva? Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la fisiología del intercambio gaseoso. Y pues todos sabemos que ese intercambio se da a nivel pulmonar, más o menos a nivel de, más bien entre el alveolo y los capilares pulmonares. Pues aquí van a intervenir dos gases, principalmente es el oxígeno y el dióxido de carbono. En sí, la hematosis, que es la oxigenación de la sangre capilar, pues va a depender de la difusión del oxígeno del alveolo hacia los capilares. Y pues eso depende de tres factores principales que vienen siendo la ventilación alveolar, la perfusión capilar alveolar y la velocidad de difusión. Pues para definir, la ventilación alveolar es la cantidad de aire que llega al alveolo durante la inspiración y que a su vez este aire va a ser eliminado durante la exhalación. La perfusión capilar hace referencia a la cantidad de flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo para una cantidad determinada de tejido. Y esta va a depender de cómo se encuentra el gasto cardíaco. Estos dos tienen una relación que es la relación ventilación-perfusión. Y pues ciertas alteraciones en estas se pueden derivar de ciertas patologías. Normalmente esa relación debe ser 1 en 1, pero por ejemplo cuando la relación presenta un cociente mayor de 1, pues hace hincapié que es una condición en la que el oxígeno que está presente en los sacos alveolares no se está utilizando, no se está usando en su totalidad. Entonces se puede decir que hay una hiperventilación, pero hay una hipoperfusión. De manera inversa, cuando el cociente es menor de 1, se da un cortocircuito. Entonces, eso quiere decir que hay una hipoventilación, pero hay una hiperperfusión. Es decir, que sí hay flujo sanguíneo, pero este flujo sanguíneo carece de sus requerimientos de oxígeno. Por otra parte, tenemos la velocidad de difusión, que esta va a depender del gradiente o la diferencia de presión parcial de oxígeno que hay entre el alveolo y el capilar. También va a depender del espesor de la membrana, que se incluye ya el endotelio capilar, el epitelio alveolar y el espacio, el intersticio que hay entre estas dos. Y usualmente pues este tiene un grosor de 0.3 micras. Y ahí va a haber ciertas patologías que van a causar un engrosamiento de esta membrana o que haya acumulación de células malignas y todo eso, o que hay incluso acumulación de colágeno. Y pues está igual otro factor que influye en la velocidad es la solubilidad del oxígeno en la membrana, pero esto es usualmente en condiciones fisiológicas, pues se mantiene constante. Y pues en sí, la ventilación, la perfusión y la velocidad guardan relación entre sí y se puede ver en el principio de difusión de los gases de Fick, donde dice que la cantidad de gas que pasa de un lado a otro de la membrana es proporcional al gradiente de presión parcial del oxígeno, por decir, del área total de difusión y también de la solubilidad del gas, y de manera inversa proporcional al grosor de la membrana. O sea, va a pasar más cantidad de oxígeno si es más grande la diferencia entre las presiones, mientras sea más el área de difusión y mientras más soluble sea el gas, y va a pasar menos mientras esté más gruesa la membrana. Y por otro lado tenemos el dióxido de carbono. Pues el dióxido de carbono va a ser producido por los tejidos, los diversos tejidos corporales, y va a pasar a través de la sangre venosa, va a llegar hasta los capilares pulmonares para luego difundirse hacia el alveolo y luego ser eliminado del organismo. Y esta eliminación del dióxido de carbono pues va a depender mucho de la ventilación alveolar, que si hay una hipoventilación entonces no se va a estar eliminando y se va a empezar a acumular el dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Se cambió? No. Ok. Y pues igual para tener en cuenta que la capacidad de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono no es la misma. Incluso el oxígeno por minuto se difunde 230 mililitros, mientras que el dióxido de carbono se difunde 20 veces más, ya sea en reposo o en esfuerzo. En reposo se va a difundir 400 a 400 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, y en esfuerzo pues se va a triplicar la cantidad.
Y pues ya vamos a empezar a hablar sobre... Perdón, Sindel, Okay. voy a hacer una pregunta. ¿Qué son las áreas de West? No para ti, Sindel. Okay. ¿Qué son las áreas de West? Una mano. Adelante, Esteban. Pues recuerdo, doctora, que las áreas de West, de hecho hay una imagen donde te divide los pulmones en 3 áreas, o sea, la 1, la 2 y la 3, y hace relación a cómo va a estar perfundido el pulmón, o sea, si le va a estar llegando sangre, dependiendo si estás en las bases pulmonares o estás en los ápices. Entonces, de estas 3 zonas de West, la 1 es patológica y la 2 y la 3 son las fisiológicas. El punto de corte para la 2 y la 3 es el corazón. Creo que tienes el corazón para abajo hasta las bases pulmonares, es la zona 3, y el corazón hacia arriba es la zona 2. Y entonces te va diciendo que para que haya una correcta perfusión de estas zonas, depende de, uno, la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que pues está directamente relacionado con el gasto cardíaco y las presiones, etcétera. Y la otra variable es la ventilación, el aire que está llegando a los alvéolos. Entonces, básicamente, el principio es que van a ver, por ejemplo, en las bases pulmonares, la perfusión siempre va a estar constante. La zona 3 es donde siempre va a estar perfundido los alvéolos pulmonares, porque la presión hidrostática en las bases pulmonares es muy elevada y entonces logra vencer lo que es la presión alveolar. No, perdón. Sí, la presión alveolar. Sí, está correcto. Y así en la zona apical, pues en la zona apical me parece que es intermitente. O sea, el vaso sanguíneo por momentos va a estar abierto y por momentos va a estar cerrado, dependiendo, porque o sea, en los ápices la presión hidrostática va a ir variando. Cuando hay sístole, el vaso sanguíneo va a lograr abrirse, pero cuando está en la diástole, en que baja la presión, se cierra el vaso sanguíneo porque la presión del alvéolo es mayor y logra pues cerrar el vaso sanguíneo. Y ya la zona 1, que es la patológica, es cuando está totalmente cerrado el vaso sanguíneo y no le está llegando sangre al alvéolo. Y pues eso es la zona 1 y es patológico totalmente. Correcto, muchas gracias, Esteban, muy bien la explicación. Recordar que estas áreas se miden en un individuo en bipedestación. Algunos dicen que esas áreas no existen y otros verán que es algo fisiológico, por lo cual, como ya comentó Esteban, la parte de arriba se considera que está bien ventilada y no muy bien perfundida, como él ya lo explicó, ¿verdad? Dependiendo también de los momentos. Y las partes de abajo se considera que están bien perfundidas. Esto nos va a servir sobre todo para tener una idea de cómo se encuentra la ventilación, perfusión, dependiendo de la patología que esté comprometida. Entonces puede ser a expensas de una o de otra. Puedes continuar, Singer. Ok, bueno, vamos a empezar a definir insuficiencia respiratoria. Pues en sí es la incapacidad del sistema respiratorio para oxigenar adecuadamente la sangre, teniendo una concentración parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio o va a haber incapacidad para poder eliminar el dióxido de carbono producido por el cuerpo. Y entonces va a haber una presión parcial de dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio. Esta insuficiencia respiratoria puede ser aguda, presentarse en días, horas, o puede ser crónica, presentarse en semanas, años. En sí, pues lo definen como un síndrome. Más bien, el Harrison y el Parreras lo definen como un síndrome, donde se van a participar varios mecanismos, así como van a aparecer diferentes síntomas. Y puede deberse o no a una lesión del pulmón de manera directa. Entre las etiologías... Permíteme, por favor. Quisiera yo que alguien pudiera complementar esta definición. ¿Qué le agregaría a esta definición que nos da Sindel? ¿Qué no pudiéramos agregar? Otra cosa que le podemos agregar.
para que esta definición sea efectiva, o sea, real y pudiera aplicarse. ¿Qué le debemos agregar? Una manita. Algo que consideremos que es necesario para que esto pueda entrar como la definición de insuficiencia respiratoria. ¿No podría ser la disnea? O sea, que aparezca la disnea. No, de hecho ahorita lo vamos a mencionar, ¿verdad? A ver, ya, José Alejandro, ¿no? Me pareció ver tu mano o ya no. ¿Era tu mano, José Alejandro? Ya no lo veo. Yo levanté mi mano, soy José Eduardo, pero la bajé porque iba a decir que tuviera síntomas, ¿no? De dificultad respiratoria, pero pues ya dijo que no. Entonces, o sea, no es que no, ¿no? Ahorita lo voy a aclarar. De acuerdo. Jessica. ¿No era lo que había mencionado de la FIO2 que sea del 21%? Correcto. ¿Y qué más, Jessica? Solo le faltaría una cosita más que ya había yo dicho en otras clases también. Uno es ese, que con el que sea respirando a aire ambiente. ¿Y la otra? A ver, Alfonso. Pues igual es lo que había mencionado antes. Que sea. Que tiene que ser a una presión de una atmósfera, es decir, al nivel del mar. Correcto, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? Para definirlo, Era atmósfera 760. equivale. Es correcto. Si lo puedes escribir, o tú, Eric, que ya lo vi. Correcto, para que quede guardado. Entonces, a esta definición le agregaríamos que sea al nivel del mar y respirando oxígeno ambiente. ¿Por qué? Porque si un individuo va a la Ciudad de México o va a algún lugar con mucha altura, puede modificarse estos niveles. Y si un individuo tiene un dispositivo, nos vamos a tener que basar en otros parámetros. Entonces, como ya dijo Cinder, la insuficiencia respiratoria es un síndrome, no se integra solo con la clínica. Por lo tanto, para decir que un paciente tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿qué requerimos además de los síntomas? Para decir si este tiene insuficiencia respiratoria o no, ¿qué necesitamos apoyarnos para decirlo? ¿De qué necesitamos además de los síntomas? Jessica. Era la gasometría. Necesitamos una gasometría. ¿Y qué más pudiéramos necesitar? También Leonel ya lo está escribiendo. Los valores gasométricos correctos. O sea, no es suficiente con que yo tenga la clínica. A eso iba hace un momento. Para hablar de ¿cuál es la diferencia, verdad? Bueno, no sé si lo debamos ver ahorita o un poquito después, pero bueno, lo voy a preguntar de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre decir que un paciente tiene disnea o tiene dificultad respiratoria? ¿Cuál es la diferencia? Si puede ser una manita, mejor. Es algo sencillo. ¿Cómo dicen este tiene disnea y este tiene dificultad respiratoria? Una manita. Eric, adelante. Doctora, yo entiendo que la disnea es una sensación subjetiva del paciente en el cual él llega y pues al tener una respiración incómoda, laboriosa, va a manifestar que tiene sensación de falta de aire, que no le alcanza a respirar, que le falta oxígeno o que se está ahogando. Entonces, la disnea es percibida por el paciente, mientras que la dificultad respiratoria, mediante signos clínicos como la taquipnea, la polipnea o no sé, el uso de músculos accesorios, podemos observar que tiene una dificultad respiratoria. Es muy correcto, Eric. Entonces, hablaríamos que la disnea es el síntoma y la dificultad respiratoria es el signo. Entonces, cuando hablamos del signo, pues nos podemos ir como en los niños, ¿verdad? Que hay aleteo, tiraje, uso de músculos intercostales. Ya lo comentó ahorita, lo están comentando por él. Entonces, es el síntoma y tenemos el signo. No, entonces, para yo integrar un síndrome, te necesito todo.
un síntoma, un signo y me apoyo en la gasometría. ¿Qué otra cosa pudiera ser de utilidad para la definición de insuficiencia respiratoria, además de los signos, los síntomas, la gaso? ¿Qué me faltaría? Si es posible, ¿no? Sobre todo en las patologías agudas. ¿Qué más pudiera yo necesitar? Si tuviera a mi disposición. ¿Algo más que me pudiera ser de utilidad si tengo a mi disposición? Que debería haber en mi disposición en los de... La saturación, sí. Bueno, de hecho, bueno, eso ahorita podríamos de una vez también aclararlo, Eric. Algo más, una placa, bueno, esos son, digamos que lo necesitamos. Sí quiero, no quisiera, ya lo leí, Paula, no quisiera que pensara antes para qué nos sirve, ¿no? Entonces no le pedimos, no, sí nos sirve, ¿no? Obviamente una placa, pero yo específicamente les pregunto ahorita, ¿qué necesitamos para llegar al diagnóstico de insuficiencia respiratoria? O sea, yo estoy integrando un síndrome. Para decir que tiene un síndrome, yo necesito varias cosas que son, digamos, indispensables. ¿Cuáles son? Algo más que sea indispensable, tal vez, bueno, de acuerdo, porque van a decir que nunca lo hacemos, porque no hay, pero no hay en urgencias, pero ¿qué pudiera ser de utilidad? Creo que ya estamos acá, Sofía y Pedro lo están comentando. ¿Por qué, Sofía? Contéstame con tu micrófono. Si puedes, si sirve, si tienes buen internet. Puede ser que Sofía me diga que no tiene internet. Bien. O no sirve su micrófono. A ver, Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué la espirometría? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando estaba haciendo lo de en la cosa deportiva de la escuela, nos dijeron que la espirometría es la única forma, bueno, así que el gol estándar para realmente dar un diagnóstico de que tiene insuficiencia respiratoria, porque es la única forma de poder medir los parámetros realmente de la funcionalidad del pulmón. Algo así nos habían dicho, nos habían comentado. Ok, ¿te acuerdas más o menos qué parámetros mide la espirometría? No, ¿O alguien no me que se acuerdo. acuerde cuáles mide la espirometría? No recuerdo realmente. O sea, sí nos hablaron un poco, pero no recuerdo realmente. Ok. Si alguien se acuerda y los quiere ir poniendo en el chat. Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria y llegar al diagnóstico de síndromes, nos vamos a basar prácticamente en estas cosas que ustedes ya dijeron. Síntomas, signos, gasometría y, si es posible, la espirometría, sobre todo en las patologías agudas, porque nos va a dar los flujos y los volúmenes respiratorios, ¿verdad? Del primer minuto, la capacidad pulmonar, todo eso. Entonces, si es posible, pues también eso, sobre todo en las patologías agudas. Lo demás, obviamente son complementos que necesitamos, pero por ejemplo, pues vamos a ver que algunos pacientes tienen una placa que ustedes dicen se ve bien, y resulta que el paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria por muchas otras razones, ¿no? Entonces, en este caso, pues uno lo va a necesitar para hacer los cálculos o la disponibilidad de oxígeno, etcétera, que sí nos van a servir, pero no son indispensables, digamos. La radiografía sí. Y perfecto, ya Ruth y Nubia lo están poniendo en el chat para que todos lo lean, ¿verdad? Lo que están midiendo la espirometría. Otra de las cosas que yo les digo, el oxímetro siempre sirve para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Ciertamente la gasometría da la oximetría en general, ¿verdad? La saturación de oxígeno y la FiO2. ¿En qué casos no? Ya vi que pusieron no. ¿Por qué no alzan su mano y me lo dicen? Y así vamos más rápido.
Adelante, Esteban. Me parece que la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué, Esteban? Es correcto. Porque, ay, no lo recuerdo muy bien, pero la saturación se mantiene. Está Pero, facilísimo, pero ¿por qué? pero, ¿cómo se llama? O sea, porque el monóxido desplaza el oxígeno, entonces no sé si se cuenta la saturación del monóxido. La verdad, Sí, no, creo. y bastante orientado, bastante Ok. orientado. Es más o menos lo que sé. Sí, ahorita yo termino de complementarlo. Adelante, Alfonso, ¿qué quieres complementar? Muy bien. Era lo que dijo mi compañero, que es porque la carboximoglobina se cuenta también como si estuviera saturada, entonces el valor que da es incorrecto. También había Entonces, otra, creo ajá, que cuando hay, no recuerdo bien el nombre, metemoglobina o algo así. sí, es la intoxicación con hemoglobinemia, ¿verdad? Porque como se mide la saturación, ¿sabes qué es? Una luz, ¿no? Una Sí. luz que solo capta, ¿en base a qué hace la captación? ¿Tú lo sabes? ¿En base a qué? Mide esa ¿Cómo que en base a qué? saturación. O sea, ¿cómo capta la saturación en el dedo? Sé que es con una luz, creo que infrarroja, Ajá. que pues eso capta qué tan... Bueno, no sabría explicarlo bien. Muy bien, no importa, Alfonso, estuvo muy bien. Nada más, bueno, es una luz como pulsada, ¿verdad? Que capta el pulso precisamente. Entonces, al captar el pulso, capta la saturación de oxígeno en lo que es la sangre. No puede diferenciar de dónde viene ese oxígeno, si es monóxido, si es metaglobinemia, si es dióxido, si es, o sea, nada más capta la saturación. Por eso, en algunas patologías, ¿qué otras cosas pueden interferir? ¿Qué paciente, por ejemplo, que tenga una mala circulación distal? Por ejemplo, que tenga un choque séptico, donde hay un llenado capilar retardado, eso puede interferir. No es que no sirva el oxímetro, pero sí puede interferir porque el pulso y el llenado es muy lento, entonces el oxímetro no lo capta bien. Y en el otro caso, ¿verdad? Donde también es necesario, por ejemplo, que no tengan uñas pintadas, nada que haga interferencia, porque es una luz la que lo capta. Entonces, no es que no sirva, les vuelvo a repetir, nada más que no es suficiente para algunas patologías. Para el COVID es utilísimo, está súper en venta ahorita, Jorge Alejandro, no lo encuentras barato, ahora está carísimo. Sí, el COVID no tiene nada que ver, puede servir perfectamente. Seguimos, Cinder. Oh, ya. Bueno, de la etiología, como había mencionado, ya puede ser una lesión pulmonar directa, como había mencionado creo que Esteban, lo de la inhalación de gases tóxicos, y la principal viene siendo de la neumonía. Si no me equivoco, creo que tiene como que un incidente, más o menos alrededor de 40-50% de los casos se deben a la neumonía, y pues más ahorita en los tiempos de COVID. Y por otra parte, la lesión indirecta se puede deber a una sepsis, algún traumatismo que involucre la caja torácica y que pueda ocasionar fracturas de los huesos. También puede ser por un trauma craneoencefálico, quemaduras o por sobredosis de otros medicamentos. Para hablar de la fisiopatología, pues se divide en 3 fases: la fase exudativa, la proliferativa y la fibrótica. En la fase exudativa, no sé si se alcanza a ver en la imagen, ahí como un trombito. Bueno, principalmente inicia con... Quiero preguntar algo, espérame. ¿Ya vieron la imagen ustedes? ¿Cambiaste la imagen, Cinder? Sí, dice fisiopatología y sale una imagen de un alveolo. Sí, yo no la veo, pero ¿todos ya lo vieron? Yo sí la veo. Sí, doctora. Ay, de veras, ya creo que sé por qué. Ya. Porque le ponen que yo puedo hacer lo de pasarlas, pero algunos lo hacen y otros no. No sé cómo unos lo hacen y otros no, pero bueno, ya, gracias. Ya lo veo. Bueno, en la fase exudativa hay una lesión del endotelio capilar
y también va a haber una lesión del epitelio alveolar de los neumocitos tipo 2. Entonces, eso va a ocasionar que la membrana, que usualmente es impermeable a varias sustancias, se termine volviendo permeable y va a ocasionar que se vaya acumulando tejido a nivel del intersticio, no tejido, acumule el líquido a nivel del intersticio y que también vaya a haber acumulación de líquido en el saco alveolar y se van a acumular proteínas, restos celulares, va a haber se van a empezar a producir mediadores inflamatorios que van a causar que migren los neutrófilos hacia la zona y estos igual se van a ir acumulando. Igual van a empezar a producir ciertos mediadores inflamatorios que igual van a dejar de producir la sustancia surfactante que se encargaba de evitar el colapso del pulmón. Bueno, inactivan el surfactante, perdón. Y pues esto a su vez va a causar un edema. Aparte de donde está la lesión del mismo endotelio, va a ocasionar que se formen unos pequeños trombitos que van a llevar a que haya una obstrucción de los vasos. Al final, pues este edema se va a empezar a acumular en las zonas inferiores del pulmón, en el declive, causando una disminución de la aireación y llevar a que se formen atelectasias. Y al final, un gran colapso de los pulmones, pues ya puede llevar a que se presenten síntomas con la dificultad respiratoria y la taquipnea, y entre otros. Esto luego pasas a la fase proliferativa, que usualmente son a los 7-21 días, y pues los pacientes ya están utilizando la ventilación mecánica o la oxigenoterapia. Y pues en esta se da una fase de resolución y el epitelio alveolar pues empieza a reparar. Se empiezan a organizar los exudados alveolares, los leucocitos inflamatorios que antes eran neutrófilos pasan a ser los linfocitos y también empiezan a proliferar los neumocitos tipo 1, que esos ya luego se van a volver neumocitos tipo 2. Y por último tenemos ya la fase fibrótica, que va por arriba de las 3 a 4 semanas después de empezar la insuficiencia respiratoria. Y aquí pues los pacientes ya van a estar requiriendo ventilación mecánica y oxigenoterapia o la combinación de ambas. Aquí, a nivel histológico, el edema alveolar y los exudados que ya se habían formado se van a volver fibróticos y esta fibrosis se va a ir extendiendo hacia el plano intersticial, hacia otros conductos. También se van a empezar a formar bullas o ampollas y va a haber más oclusión vascular y a su vez eso puede ocasionar una hipertensión pulmonar y pues toda esa combinación puede disminuir la distensibilidad de los pulmones, acentuando más el cuadro. Pues ahora vamos a hablar de los mecanismos que originan insuficiencia respiratoria. Bueno, en unos libros veía que eran 4, en otros libros veía que eran 5, pero pues ya incluí los 5 aquí. ¿Qué te parece que le preguntemos a alguien qué perfecto está así, que no está con la definición? Y le preguntemos a alguien, ¿estás de acuerdo, Sindel? Antes de que nos lo expliques. ¿Ibas a hablar de cada uno tú? Más o menos dan a entender a qué se refiere cada uno, okay. Pero pues si quieren. Sí quiero. A ver, Sindel, un número. 5. ¿Tú qué número eres, Sindel? Yo soy el 12. El 12. Ok, entonces el 5. Javier David Duarte. Sí, doctora, dígame. Muy bien. ¿Qué es la hipoventilación alveolar, Javier? Pues cuando entra menor cantidad de oxígeno, cuando hay menor cantidad de intercambio gaseoso en el alveolo, pues por la inflamación que está ocurriendo. ¿A qué se debe esa inflamación? Pues puede, o sea, secundaria, ¿qué podría ser? Puede ser por una lesión directa o indirecta, que puede ser prácticamente o sea, la lesión directa la más común es por neumonía. Las lesiones indirectas pueden ser de diferentes causas.
Ok. ¿Qué suele ser? ¿Tipo 1 o tipo 2? O sea, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda produce? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Tipo 1, correcto. Ahorita lo vamos a terminar de aclarar eso. Javier, dime un número. El 12. El 12. Ah, pues el 12 es sin el... Ah, dime perdón, otro. el 14. El 14, de acuerdo. Jessica. Jessica Padilla. Hace rato estábamos platicando. Jessica, ¿te fuiste? Es que ¿Ya regresaste? Es que está fallando un poco mi micrófono. ¿Qué triste su vida de ustedes? Debí tener una junta con sus papás antes, así como los niños. A ver, Jessica, dime para qué es hipoventilación alveolar. La hipoventilación, pues es cuando están, o sea, no están suficientemente perfundidos los alvéolos. Perfundidos. ¿Estás segura, Jessica? ¿Oíste lo que dijo Javier, que la causa más común es la neumonía? ¿Estás de acuerdo? ¿Y estás de acuerdo? Pues, por ejemplo, a mí que me tocó exponer la parte respiratoria en sepsis, pues me parecía que los alvéolos estaban, o sea, estaban hipoventilados. Pues entonces la hipoventilación vendría siendo pues la disminución del volumen minuto alveolar, y pues podrían ser igual por causas extrapulmonares, o sea, que sean propias más bien del alveolo, y otras causas que ya serían como las pulmonares. No sé si aquí entraría, creo que el asma, no sé si estoy segura. Y el EPOC, que eran igual los otros temas que íbamos a ver, que eran asma y el EPOC, entrarían como causas pulmonares de la hipoventilación. Y pues su consecuencia sería por hipoxemia o por hipercapnia, que pues como ya vimos, la hipoxemia era cuando teníamos una disminución en la saturación del oxígeno, o una hipercapnia, un aumento en el CO2 mayor a 40. A ver. Muy bien, Jessica, gracias. ¿Alguien que quiera complementar o aclarar? O si todos están de acuerdo con lo que dijeron Javier y Jessica. Adelante, Pedro. Bueno, pues yo tenía que la ventilación alveolar solo correspondía a la entrada de oxígeno, tal cual. Entonces, para mí, hipoventilación alveolar soy la disminución de entrada de aire o de oxígeno hacia los pulmones. Solamente era eso, bueno, para mí. Ok, y como definición, ¿qué le agregarías? Eso es correcto. ¿Qué le pudieras agregar? Le falta un poco más a eso. O sea, que afecta el flujo sanguíneo y la perfusión. Bueno, el flujo sanguíneo aquí no nos iríamos tanto con el flujo sanguíneo porque estaríamos hablando solo de la hipoventilación. En general, el flujo sanguíneo debe estar bien y la perfusión también debe estar bien. ¿Sí me explico, Pedro? Ok. O sea, en este caso, de la hipoventilación nos estamos hablando de una disminución de la ventilación, como dice, ¿no? O la entrada al aire al alveolo. Se podría decir que la perfusión y lo que es el flujo deben permanecer bien. Ok. Perdón, Entonces, ¿qué ibas a agregar? Se puede decir así como una disminución de los volúmenes, mejor. Porque según yo, en eso afecta tal cual. Claro, eso es correcto, pero que le pudiéramos agregar a esa disminución. Eso es correcto, la disminución de la ventilación del alveolo, de los volúmenes es correcto. La perfusión debe ser adecuada y el flujo también. ¿Qué le podríamos agregar? ¿Algo más que le pudiéramos agregar? Wow, no sé. No. Ok, bastante bien. A ver, Jessica. A ver, Sofía, espérame, Jessica, porque ya vi una mano que no es tuya. Sofía. Sí, igual como parte de la hipoventilación, al no poder
ventilar bien, se produce una retención de CO2 en el alveolo. Eso es correcto también. Puede ser que sea tipo 1, tipo 2, por lo general es tipo 2, puede ser, dependiendo, ahorita vamos a aclarar eso. Eso también es correcto. ¿Algo más, Jessica? Igual había leído que, ¿me escucha, doctora? Es que escuché como que hubo una interferencia. ¿Sí me escucha? Yo sí te oigo bien, sí. Ok, pues igual sería como la hipoventilación alveolar, sería como que no se puede renovar el suficiente aire, ¿no? En relación con las demandas metabólicas que exige el organismo. Eso también es correcto. ¿Qué le agregaríamos a todo lo que acaban de decir? Para empezar, una de las cosas más importantes, ¿cuál es su origen de la hipoventilación alveolar? Si nos damos cuenta de esto, vamos a entender mejor. Adelante, Nubia. Pues es que, por ejemplo, yo había leído que se daba más que nada por una falla, ya sea desde el sistema nervioso central o alguna enfermedad neuromuscular. Y, por ejemplo, si le damos oxígeno complementario, no se corrige la hipoventilación o la insuficiencia respiratoria, por lo cual hay que tratar la causa para poder solucionar el cuadro. Dime, Nubia, eso está perfecto. Te voy a hacer unas preguntas sencillas para complementar esto. Dime 5 causas que te vengan a la mente cuando hablamos de hipoventilación alveolar. De las que ya mencionaste, nada más repíteme qué patologías, digamos. Las que se te vengan a la mente. Pues alguna depresión del centro respiratorio, ya sea por fármacos tal vez. Por ejemplo, dime algo, lo que quiera. Y los parásitos. demás que lo sepan lo van escribiendo en el chat. Por barbitúricos. Intoxicación por barbitúricos, ¿de acuerdo? ¿Otro? Alfonso está alguna escribiendo cuerpo extraño. Encefalitis, ¿de acuerdo? Algún trauma que afecte a la médula espinal, como una luxación de las cervicales. Inclusive creo que el Guillain-Barré. Muy bien, ya estás pasada entonces, Nubia. Entonces te voy a preguntar, mira, no te vayas, Nubia, espera un momento, solo que luego no sé cómo hacer para leer todo lo que escriben, así que voy lo más rápido que puedo. Obstrucción de cuerpo extraño, trauma, obesidad, miastenia, luxación, polio, ok, que ya no hay tanta polio, Jessica, espero que no, miastenia gravis, correcto. Aquí viene la última pregunta que te voy a hacer, Nubia, en este momento. El parénquima, por lo general, el parénquima pulmonar, ¿está sano o está enfermo? Pues yo creería que está sano. Correcto, ya, Nubia, no lo eches a perder. Muy bien, Nubia, muy bien. Es correcto. ¿Qué pensamos? La importancia de la hipoventilación alveolar, y veo que lo están escribiendo. Jorge escribió choque neurogénico, TC, no sé qué es TC. Trauma, supongo que trauma craneoencefálico, trauma torácico, asfixia, obesidad, fatiga muscular. Por lo tanto, son causas por lo general de origen extrapulmonar. Esa es la característica más importante de la hipoventilación, que tiene una causa extrapulmonar, y entonces, como rigiendo la causa extrapulmonar y administrando oxígeno, sí se les administra oxígeno, por supuesto, y responden muy bien, porque imagínense tener un Guillain-Barré, una intoxicación con opioides, un trauma craneoencefálico, en lo que lo corrige ya se murió. Entonces, por lo general, les proporciona su oxígeno suplementario con alguno de los dispositivos, y mientras vas corrigiendo la causa valga la redundancia, causó la insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros manejamos la ventilación por mientras corregimos la causa. Por lo general, el parénquima pulmonar es sano, y solo es una causa extrapulmonar la que va a hacer que este paso de oxígeno a los alveolos se haya interferido por alguna causa extrapulmonar. Entonces, volviendo al punto, responde al oxígeno, sí,
mientras se corrige la causa. Por lo general, el parénquima pulmonar es sano, por lo tanto, las patologías directamente que involucran el parénquima pulmonar no son de este origen. Las patologías que tienen que ver con el parénquima tienen otra fisiopatología y otro mecanismo, del cual vamos a hablar en un momento. Pero la de hipoventilación alveolar generalmente no tiene que ver con patologías generalmente que tengan daño pulmonar o daño al parénquima. Viene la siguiente y quisiera a ver tú que nos las expliques, Cinder. ¿Estás de acuerdo con la hipoventilación alveolar? ¿Cinder? Prácticamente era lo que iba a decir, sí. Correcto. Entonces, platícanos tú de la ventilación perfusión. ¿De la alteración de la relación? ¿Cómo puede ser? ¿Ok? ¿A qué se refiere? Eso al principio ya más o menos lo había mencionado, que pues depende de si encuentran una relación normal 1 a 1, pues eso es lo normal. Pero si se altera esta con el coeficiente mayor o menor, pues depende. Por ejemplo, eran lo de si el cociente era mayor de 1. Puedes ponerla si quieres para que se acuerden. Ok. Bueno, solo era creo que se explica mejor en la gráfica, en la tablita, pero era cuando la relación ventilación-perfusión mayor de 1, pues se da cuando algunas unidades alveolares están mal ventiladas, pero están bien perfundidas. Entonces, el coeficiente, esta es menor de 1. Eso va a causar que aumente una sangre venosa con poco oxígeno. O sea, va a haber sangre, pero va a haber sangre, va a haber flujos, va a haber hipoxemia. Okay. Y eso pues se da en ciertas enfermedades, como puede ser la neumonía o puede ser algún edema pulmonar. Ahora, si cuando hay áreas del pulmón que están bien ventiladas, pero no hay flujo sanguíneo, entonces ese oxígeno que se está dando no se está utilizando. Y eso va a llevar a una relación de ventilación-perfusión elevada. Aunque mencionan que esa no es que no tiene tanta repercusión gasométrica como la otra, pero esto usualmente ya se puede dar en pacientes con embolia pulmonar, por decir. Es correcto. Y, por ejemplo, aquí en las gráficas, pues, en la tablita se ve que la presión parcial de oxígeno está disminuida, pero la presión parcial de dióxido de carbono puede estar normal, elevada. Y también lo que se altera son los gradientes entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. Es a lo que vamos, ¿verdad? En este mecanismo, en que donde puede ser expensas de la ventilación o expensas de la perfusión, efectivamente ya lo están escribiendo. Aquí lo está comentando Jorge Alejandro, lo está poniendo, ¿verdad? Ventilación, perfusión. En el caso, pues si es menor a 1, perfusión disminuida o perfusión adecuada, que es lo mismo que dijo Jimmy, ¿no? ¿Cuáles son las patologías? Por mucho, este es el mecanismo más común. Como pueden ir escribiendo todas las patologías que vengan a razón de esas. Esta es por mucho el mecanismo más común. Por lo general, les voy a preguntar, ¿es tipo 1 o es tipo 2? Alfonso está poniendo asma, EPOC, tromboembolia. Pongan todas las que se sepan que son, porque son la mayoría, ¿verdad? De las patologías. ¿Y cómo está el parénquima? Tipo 1 principalmente, correcto, Eric, es tipo 1, definitivamente. Es principalmente en el EPOC, pues puede haber el tipo 2, ¿no? Pero por lo general son tipo 1. En el EPOC agudizado, la neumonía, exactamente. De acuerdo. ¿Son respondedoras de oxígeno? Bueno, pues ya lo tienen allá también, ¿verdad? ¿Responden al oxígeno? Sí, ok. ¿Y el parénquima está sano o no? Depende. Ajá, depende, pero por lo general, dime en dónde sí, Cindy, y en dónde no. Por ejemplo, de los ejemplos que dice, ¿en dónde podría estar sano el parénquima? No sé si leí. En las que se hay una adecuada, en las que se hay una adecuada perfusión y una mala ventilación.
¿O sería al revés? Pero, por ejemplo, si piensas en un ejemplo o una patología, sería más fácil. Una Por patología decir, del... edema. ¿Edema qué? Edema pulmonar podría ver una mala... Cardiogénico. ¿Cardiogénico, dices? Pulmonar. Pero de origen cardiogénico. ¿Cómo? Edema pulmonar agudo, pero de origen cardiogénico, ¿eso estás diciendo? Sí. Sí, o sea, es que el edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico y puede ser no cardiogénico. Tú hablas del cardiogénico al decir que el parénquima está sano, puede ser, o generalmente la insuficiencia cardíaca avanzada termina afectando también el pulmón. Pero, por ejemplo, aquí están poniendo escalar grandes alturas, eso hablaría de un parénquima sano, muy bien. Otro, en la neumonía no, efectivamente, estaría enfermo, en el EPOC no, en cual sí, también podría ser otro que tenga parénquima sano. Pues esas son las que responden mucho mejor al oxígeno, las que no tienen problemas del parénquima. ¿No se les acuerda otra? El edema, pues no sé de qué edema hablan, Alfonso, pero si hablan del edema agudo pulmonar, secundario de insuficiencia cardíaca, no. Es problema de perfusión y es ventilación-perfusión. La difusión alveolo-capilar ahorita la vamos a mencionar. Otro ejemplo de parénquima sano antes que pasemos al siguiente. Por ejemplo, el asma. En el asma generalmente no hay un problema del parénquima. Realmente es más del intercambio o más bien alveolar, ¿no? Pero normalmente el parénquima, o sea, el daño del pulmón no se va desgastando como en el EPO. Dime un número, Cindy, y volvemos a empezar. 7. Que no hayas dicho. 7. María José García. Sí, doctora. Explícanos un poquito qué tienes por limitación de la difusión alveolo-capilar. Limitación de la difusión alveolo-capilar. Sí. Pues lo que yo entiendo por limitación como tal es que pues exista un estado, sobre todo pues ya sea físico, que impide el intercambio pues de gases como tal. Eso es lo que yo entiendo. Ajá, pero ¿cómo lo explicas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O cómo se da esta limitación de la difusión? Ah, ok, como fisiopatología. Sí. A ver, ¿cómo lo podría yo explicar? A ver. Pues, bueno, la verdad no se me ocurre cómo explicarlo. Ok, dime un número, María José, por favor. 14. Guillermo. Guillermo Miguel. ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? Está fallando. Ahora sí. Sí, también, Dios mío. A todos les falla su micrófono, Guillermo. Cuéntame qué es la limitación de la difusión. Pues yo tenía en la mente lo que dijo mi compañera Majo. Tengo entendido que no se da el intercambio gaseoso correcto del capilar Eso es a la correcto, alveolar. ajá, pero ¿por qué? Es lo mismo que le pregunté a ella. Eso es correcto. Está implícito en la definición. ¿Pero por qué? ¿No lo No sabes? sé, por el infiltrado de células inflamatorias, ¿podría ser? A ver qué es eso. A ver, explícame eso. O sea, ¿Qué es eso del infiltrado? tengo entendido que si no llega el oxígeno, pues no va a haber con qué intercambiarlo, ¿no? Hay una limitación,
pero esa limitación, ¿por qué se presenta? Es una limitación de la difusión. No, pues no se me ocurre. Ok. Jorge Alejandro, ¿no sirve tu micrófono? No puedo leer todo lo que escribes. Hola, doctora. Sí, sí sirve. ¿Y por qué no alzas tu mano en vez de que lo escribas? Adelante, te escucho. Sí, algunos de los factores que limitan la difusión alveolo-capilar de O2 puede ser la propia membrana capilar, si está engrosada por procesos patológicos o está normal. Igual puede ser la diferencia de gases, si hay más gases de un lado al otro, pues por una ley de Fick pasan por difusión. Y otro podría ser la permeabilidad a ese gas, ya sea en estados fisiológicos o en patológicos. Esos son tres. De acuerdo, de los que mencionaste, ¿cuál es el más común? El engrosamiento. De acuerdo. ¿Por qué se da? ¿Me lo puedes explicar un poquito? Es correcto, ya lo leí de varios. Fibrosis, bloqueo, engrosamiento de la membrana, todo eso. ¿Por qué se da ese engrosamiento, Jorge Alejandro? Me parece que tiene que ver... una patología, lo vas a entender. Sí, tiene que ver con el estado proliferativo de la membrana alveolo-capilar. Correcto. ¿Te acuerdas en qué? Perdón que te interrumpa, pero si te volvemos a la fase donde los explicó. La fase 2. Ajá. ¿Y qué pasa ya? Es cuando después como a los 7, de los 14, a los 21 días empiezan a proliferar después de que hay una reacción inflamatoria. Y eso hace que se acumule láminas, ya sea de colágeno o de algún otro tipo de células y de neumocitos y otras sustancias, y eso hace que se vayan acumulando las placas, engrosando de esta manera la membrana y reduciendo un montón de los parámetros pulmonares. Y por lo tanto disminuye la difusión, y a esto se le dice que limita, por así decirlo, la difusión alveolo-capilar de O2. Es correcto, muy bien, Jorge Alejandro, la mayoría de lo que lo escribió es correcto también. Te pregunto una última cosa, ¿es reversible? Ese mecanismo principalmente, ese mecanismo ya esta causa que estás explicando. Depende, pero me parece que no. Ok, gracias Jorge Alejandro, muy bien. Adelante, Jessica. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí. Igual había leído que había un déficit de el mayor componente que sirve de defensa como un antioxidante del pulmón, que era el glutatión, que se considera el acontecimiento principal para que se desarrolle esta fibrosis pulmonar. Eso es correcto. Lo que caracteriza más importante es la fibrosis, Jessica. Te pregunto a ti, ¿tú crees que es reversible? ¿Con oxígeno, por ejemplo? Pues, como ya va a haber una lesión del epitelio alveolar, igual se van a liberar radicales libres y pues yo considero que no podría ser reversible. Se podría limitar el daño, pero, o sea, es lo que yo entiendo, pero como que volver a dejar el pulmón en su estado normal, siento que no se podría hacer. Eso es muy correcto. Es todo esto, ¿verdad?, que han explicado perfectamente, es correcto. Este aumento o engrosamiento del parénquima, derivado de varias causas, es importante que entiendan que el parénquima generalmente ya está muy dañado. Y conforme pasa el tiempo después de la fase proliferativa, ¿verdad?, son fases en las que ya no pueden revertirse. ¿Qué puede ayudar? Ayuda el oxígeno, sí, a altas concentraciones, sí, ayuda para el momento agudo, para limitar el daño, o el evento agudo más bien, pero ya no podemos hacer que el parénquima, y puede tener un paciente hasta podría yo decir, y ahorita les voy a poner un ejemplo, que puede vivir bien, ¿verdad?, tener una adecuada calidad de vida. Sin embargo, muchos de ellos van a terminar siendo oxígeno dependientes, etcétera, aunque no lo podemos revertir. El daño del parénquima en estas fases ya es irreversible. Podemos ayudarlo o limitarlo, como ya bien lo mencionaron. ¿Cuáles son las patologías que ustedes más relacionan, ahora sí que
de este mecanismo. Una que se les venga más a la mente, más en nuestro país, el EPOC es una de las principales, ¿de acuerdo? El EPOC tiene de todas. El EPOC tiene limitación de difusión, tiene ventilación, perfusión, ¿verdad? Tiene, bueno, esas dos principalmente. El EPOC sí, aunque el EPOC generalmente en las fases agudas se supone que es más de ventilación, perfusión. La fibrosis quística es correcto, Eric. Una que es muy común aquí en el medio, aquí en el estado, prácticamente erradicada de países primermundistas, una pista, ya les di, por eso no vienen las bibliografías, casi no viene. La tuberculosis, es correcto, muy bien. Eso genera una fibrosis impresionante. Van a haber pacientes aquí con pulmones así, súper chiquititos, todos desplazados, llenos de atelectasis, todos fibróticos. Y el paciente como si nada, platicando, caminando, porque se adaptan, ¿verdad? Se adaptan a vivir con la restricción, con esta limitación de la difusión o la restricción, ellos se adaptan perfectamente y viven bien, incluso la mayoría hasta sin oxígeno, excepto en agudizaciones. Es correcto, ¿verdad? Creo que quedó claro. Explícanos el shunt, tú, por favor, Cinder. Ok, el shunt, o es igual llamado el cortocircuito intrapulmonar, pues se va a producir cuando la sangre venosa mixta que perfunde, va a pasar para que sea perfundida áreas extensas del pulmón, pero esas áreas no se encuentran ventiladas porque hay un colapso alveolar o esos alveoles se encuentran ocupados por otra sustancia o por otra cosa. Entonces, esta sangre que está pasando por estas áreas no ventiladas no se va a enriquecer de oxígeno, por lo que va a llevar a que se forme una sangre venosa con poca cantidad de oxígeno arterial. Y pues el grado de hipoxemia que se va a dar dependiendo de la magnitud del cortocircuito. Y entre las causas vas a ver que son una extensa ocupación alveolar, en la neumonía, en las hemorragias, en edema pulmonar, las atelectasias. Y los cortos también congénitos, ¿verdad? Los cortocircuitos congénitos. ¿Tienen respuesta al oxígeno? Sí, de hecho, entre todas estas, la única que no responde al oxígeno es la del cortocircuito, pues como ya los alveolos pues son áreas, ya están colapsados, no, le están dando oxígeno, pero en sí el oxígeno no puede ser utilizado por la sangre. Es uno de los ejemplos que hablamos de las fases más avanzadas de algunas patologías, ya como el síndrome total, ¿verdad? De distrés respiratorio del adulto, las fases muy avanzadas, por ejemplo, ahorita del COVID, ¿verdad? Ya hablaríamos de colapso en la parte última, y entonces tendríamos los cortocircuitos que, aunque tengas ventiladores al 100%, no están ventilando nada. Es correcto, muchas gracias. Con los que era uno, ¿verdad? Me comentaste que ibas a hablar del quinto también, Cinder. El quinto, pues es prácticamente, bueno, se refiere que como aquí ¿me escuchan? Sí. A nivel del mar tenemos una presión de oxígeno del 160 milímetros por mercurio y nosotros inspiramos normalmente el 21% de oxígeno. Esto va a cambiar con respecto a la altitud. Mientras a mayor altura va a disminuir la presión de oxígeno y por lo tanto también va a disminuir la fracción de oxígeno inspirado. Correcto. Que también se puede ver como un poquito de hipoventilación también. Por eso en algunas bibliografías no lo considera propiamente un mecanismo que se puede agrupar en otro. Y pues eso igual sí responde al oxígeno, si se le administra a la persona y se lo requiere igual. Claro, porque generalmente no es un daño pulmonar, eso estoy de acuerdo también. Puedes, pues sí, de hecho, ¿verdad? En esta, bueno, ya para aclarar, pero ahí viene. Está bien, perdón, a lo mejor no me expliqué de nada, pero lo que iba a decir ya lo estás poniendo. Adelante, Cindy. Bueno, vamos a clasificar ya la insuficiencia respiratoria en 4 tipos, por decirlo así, y el tipo 1 y el tipo 2 son los predominantes. En el tipo 1, pues se va a llamar hipoxémica porque la presión parcial de oxígeno va a estar por debajo de 60 milímetros de mercurio y esta se va a deber ya a alteraciones pulmonares como las neumonías, también se puede ver edema pulmonar o en las atelectasias.
Luego vamos a tener la tipo 2, donde va a haber, es la hipercápnica, con la presión parcial de dióxido de carbono por arriba de 45, y esta ya es, como habías mencionado, por alteraciones en la ventilación. Como habían dicho ya, en la hipoventilación, como no está entrando oxígeno, pero tampoco se está eliminando el dióxido de carbono. Y eso ya se da en situaciones donde hay obstrucción de las vías aéreas, como en el EPOC o en el asma. Luego tenemos la tipo 3, que es la perioperatoria, que eso ya es más inherente de los procesos quirúrgicos y por la utilización de anestésicos que van a llevar a que se formen atelectasias. Y por último tenemos la tipo 4, que estos ya se dan en pacientes en estado de choque debido a una hipoperfusión de manera generalizada. Y esto se ve, por ejemplo, en el choque séptico y en el choque cardiogénico. De aquí yo quisiera aclarar nada más que actualmente los únicos tipos de los que nosotros hablamos van a ser tipo 1 o tipo 2. Todas dos son hipoxémicas, pero la una es hipercárnica, la que se acompaña con hipoxemia e hipercapnia es la 2. Y aquí en esta diapositiva, pues también, como están hablando solo de las que tienen causa pulmonar intrínseca, ¿verdad? Pero no olvidar de las que son extrapulmonares. De esas, ¿verdad? Podríamos tener más de la tipo 2 también. Adelante, Cinder. Okay. Bueno, ya para hablar, pues estas insuficiencias del tipo 1 y tipo 2, pues tienen sus síntomas, pues, no preferentes, pero ya más característicos. Por ejemplo, la tipo 1, pues va a haber una respuesta compensatoria. Entonces va a aumentar la ventilación debido a que se van a empezar a estimular los quimiorreceptores. Entonces va a aparecer la taquipnea, la dificultad respiratoria, el paciente va a estar ansioso o puede encontrarse un poco confundido. También pues puede aparecer con convulsiones, taquicardia, diaforesis. Por otro lado tenemos en la tipo 2, en la hipercápnica, el dióxido de carbono tiene ciertos efectos depresores leves en el sistema nervioso central, por eso el paciente puede encontrarse más somnoliento, pueden presentar temblores, dolor de cabeza, incluso puede llegar a coma. Y pues para el diagnóstico, pues ya como había mencionado hace rato la doctora, pues va a constar de la parte clínica, hay que estar checando los signos y síntomas, ver lo de la dificultad respiratoria, disnea, si es el síntoma de la disnea y en sí el signo de la dificultad respiratoria. También hay que pedir una gasometría, donde hay que estar viendo de manera constante la presión parcial de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Y con esto, igual ya se puede, no con eso, pero en sí igual se puede sacar la relación de el índice de Kirby, que como ya habíamos mencionado, si es por debajo de 300 indica lesión pulmonar aguda, y si ya por debajo de 300 lesión pulmonar aguda, y por debajo de 200 ya era por insuficiencia respiratoria. También pues se puede recurrir a radiografías que pueden ayudar a la etiología por en caso de que sea por una neumonía o ver si ahí se encuentra el edema o algo así. Y pues en la radiografía, ¿alguien lo cambió? Yo no. Ay, alguien lo cambió. Ahí lo quitó. No, yo no he tocado la computadora. Creo. ¿Tú lo estás compartiendo? Yo lo estaba compartiendo, pero alguien lo quitó, se quitó, no sé. Okay. ¿Ya se ve? Sí, pues yo igual, ya lo veo. Estabas en la... Bueno, y en la radiografía, por ejemplo, se puede ver los infiltrados intersticiales bilaterales. También, pues, había leído que se puede checar lo de la presión de enclavamiento, que debe ser menor de 18, porque si era mayor de 18, como que como que sugería más a... Patología cardíaca. Exacto, patología cardíaca. Sí, creo que esa, bueno, yo espero que ya les haya quedado claro, ¿verdad? Hablando ya de esa parte, mayor casi siempre de 15 estaríamos hablando
de problemas de origen cardiológico, ¿verdad? Menos de 15, como en las otras que ya vimos en la clasificación. Hablamos más de causas que no son cardíacas. Exacto. Y aquí están los criterios diagnósticos. No sé si cambió. Bueno, eso salen en el Harrison. Pues aquí ya toman consideración lo del índice de Kirby, lo divide en leve, moderada y grave. Leve si es entre 200 y 300, moderada si es entre 200 y 100, e intensa o grave si es por debajo de 100. También considera si inició de manera aguda o súbita. Lo que se encuentra en la radiografía que había mencionado de los infiltrados alveolares, y también pues la presión de enclavamiento pulmonar se encontraba por debajo de 18 para descartar que no sea de origen cardíaco. Hoy por hoy, verá, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, como dicen ustedes, en tiempos de COVID ahorita lo que está de moda, verá, es la TAC. La TAC ya te da el grado de afectación del parénquima, los lóbulos que están ocupados, y cuando son sugestivos con infiltrados alveolares intersticiales, sugestivos así lo ponen, ¿verdad? Del SARS-CoV, que ha adquirido, como es no invasivo y es sin contacto con el paciente, pues ha adquirido mucho más, digamos, importancia para el diagnóstico que otros procedimientos, ¿verdad? Que son invasivos, como en el caso en el que les están poniendo un catéter Schwann, se utiliza actualmente muchísimo más la tomografía, la gasometría por mucho, ¿verdad? Todo eso para hacer el diagnóstico. Puedes continuar, Cindy. Y aunque ya tenemos el tratamiento en sí, bueno, estaba checando entre el Harrison y otros libros que mencionan que pues depende de cómo se encuentre el paciente, pues va a tener que necesitar ventilación o va a tener que estar o recibir oxigenoterapia. También hay que estar checando los niveles de ácido láctico pues debido a la hipoxia, y también checar lo de la diuresis. En sí, pues estas son las metas, pero me gustaron más estas que son más, creo que en mi opinión están más entendibles. Por ejemplo, una de las metas es que la presión parcial de oxígeno ya esté por arriba del 60, y hay que estar checando la saturación. Por ejemplo, eso va a depender si el paciente ya tenía una lesión previa o no tenía una lesión previa. Por ejemplo, si no tiene lesión, pues la meta es arriba del 92%, y si ya tenía una, pues entre el 88 al 92%. Igual, pues hay que estar vigilando los niveles de lactato sérico, pues por el nivel de la acidez. En cuestión de la presión parcial de dióxido de carbono, no hay una meta como tal. Sin embargo, se recomienda que a la hora de la ventilación mecánica, el volumen que se esté pasando, más o menos, el volumen corriente que se esté dando en sí, sea entre 4 a 6 milímetros por kilo, con el fin de evitar que esa misma ventilación mecánica cause más daño pulmonar propio de la técnica. Y en cuestión del pH, pues mantenerlos en los valores normales fisiológicos de 7.35 y 7.45. Pues también, y dependiendo de la causa, si es una neumonía, se va a dar antibióticos; si es debido a alguna embolia, pues igual dar anticoagulantes. Otro de las medidas que mencionan es reducir el consumo de oxígeno. Entonces, si hay fiebre, dar antipiréticos, cuidar que la persona tampoco se esté sobrealimentando, porque eso llevaría a un mayor consumo de oxígeno. También hay que estar checando que la persona no esté realizando esfuerzos innecesarios que causen que se agite. También que hay que corregir los niveles de hemoglobina por si es necesario, porque pues la hemoglobina es importante para el transporte de oxígeno. Y otras medidas que mencionaban, pues como la higiene bronquial, donde sugieren utilizar drenaje de secreciones o aspiración en caso de que sea necesario, o utilizar algunos fármacos como broncodilatadores, en este caso salbutamol o el bromuro hipatropio, pero mucho va a depender igual de la patología que haya causado la insuficiencia respiratoria. Igual se pueden usar esteroides sistémicos. Igual había leído que en la ventilación mecánica como que recomiendan utilizar algunos fármacos que ayudan al bloqueo neuromuscular, en cuestión de en cuestión de
permitir una mejor ventilación. Igual había leído que como que sí recomiendan como que aplicar o sea, una fluidoterapia, pero eso igual va a depender de cómo se encuentra el paciente, porque igual quieren evitar que, o sea, para evitar la hipotensión. En este caso, y muy bien la explicación, Cinder, ¿verdad? Yo creo que ustedes con lo que se deben quedar de esta parte es con la parte de arribita, ver el azul. Mantener una axemia, una normocapnia, tratar la causa, reducir el consumo, optimizar el transporte y las medidas generales. Porque eso es aplicable a cualquier patología. ¿Qué va a depender de la patología? Bueno, si por decirles algo, para mantener una oxemia adecuada yo necesito utilizar un dispositivo de alto flujo o controlado, como es un ventilador mecánico, entonces ya buscaría yo cuáles son las metas del volumen corriente, cuál es el PIB, que lo tiene en el anterior, la biceta, todo eso, pero para eso pues ahorita no tiene caso que lo sepan, ¿no? Eso es si le pongo un ventilador. Si para mantener la oxemia me voy directamente solamente con, no sé, oxígeno con reservorio o algo, pues no voy a poder controlar cuánta frecuencia respiratoria va a tener ni nada de eso, pero sí puedo vigilar que hay una normocapnia, pero no la puedo controlar, una normocapnia. Si el paciente además, como ya le dijeron, tiene sepsis, está chocado, tiene algún problema cardíaco previo, entonces yo tengo que tratar cada una de esas patologías también. Si no trato las patologías que el paciente ya tuviese antes y ahorita cursa, no sé, con una neumonía, pero además tiene antecedentes de una diabetes o de una insuficiencia cardíaca, una hepatopatía, yo tengo que tratar todo. La parte de arriba es lo que ustedes no deben perder de vista. ¿Qué tengo que hacer para este paciente? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué tiene ahorita? ¿Y qué tengo que hacer yo para optimizar todos estos que son las metas? Puedes continuar, Cinder. Ok, bueno, y voy a empezar a hablar un poco de la oxigenoterapia, que esto va a depender desde el tipo de hipoxemia que tenga el paciente para saber más o menos qué tipo de terapia va a realizar. Y pues aquí en la oxigenoterapia, pues la definición dice que es la administración de oxígeno a una concentración mayor al aire que se encuentra en el ambiente con el fin de aumentar la concentración de oxígeno que va a llegar a la sangre y pues prevenir así que se den lesiones por hipoxia. En sí, pues los objetivos de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia, disminuir el trabajo tanto del miocardio como de los pulmones. Antes de que pases la siguiente, Cinder, yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo yo puedo calcular cuánta FiO2 le proporciono al paciente? No tú, Cinder. ¿Qué necesito para determinar cuánta fracción de oxígeno inspirado estoy proporcionando a un paciente? ¿Qué necesito para poder calcular esto? ¿Y para qué me sirve, obviamente? ¿Para qué me sirve saber la FiO2 y cómo lo puedo saber? ¿Qué fracción de oxígeno tengo yo? O sea, hagan de cuenta que ustedes van a sacar una gasometría. Adelante, Eric. Por lo que entendí, doctora, lo que necesito es un dispositivo que pueda separarme el aire ambiente del aire que yo le estoy suministrando al paciente, de modo que yo pueda controlar cuánto del porcentaje del aire que está inhalando el paciente va a ser de oxígeno. Y pues Correcto. Para este fin hay distintos dispositivos que se tienen, que van desde creo que la bolsa con reservorio, nos permite más o menos manipular un poquito la concentración de oxígeno, hasta el tubo endotraqueal. Pero uno de los más útiles es la mascarilla Venturi, que pues tiene se ajusta al rostro y tiene unas ranuritas donde se inserta la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces nosotros conectamos el oxígeno al borboteador o, bueno, a nuestra fuente de oxígeno. Y además de ese oxígeno, se va a abrir adicionalmente unas como pestañitas, unas cejitas, por donde va a entrar aire ambiente para mezclarse en proporciones establecidas de oxígeno y aire ambiente.
De modo que a pesar de que aumentemos la concentración o los litros de oxígeno por minuto, o que aumentemos el volumen de aire que a final de cuentas nuestro paciente va a estar respirando con cada minuto, de todos modos, la proporción de oxígeno con respecto a ese total de aire se va a mantener constante. Es decir, que si nosotros aumentamos 50% de oxígeno y nuestro paciente está respirando 10 litros por minuto, 5 de esos litros van a ser de oxígeno y 5 de aire ambiente. Entonces, más o menos se va a ir ahí mantener esa proporción. Y pues nos va a ser útil para controlar los parámetros que deseemos. Por ejemplo, modificar el índice de Kirby para pues tratar de que nuestro paciente no esté tan hipoxémico. Es correcto, Eric. Una pregunta, Eric. La proporción de CO2 en los dispositivos de bajo flujo, ¿de qué depende esta CO2? Prácticamente ya lo dijiste, nada más si lo pudieras, porque pusiste el ejemplo de la Venturi, que es de alto flujo. En los de bajo flujo, ¿de qué depende esta proporción de CO2? ¿En qué se basa? Lo dijiste, a lo mejor no te lo estoy preguntando bien. Agarró un poco en curva, doctora, sí. Ya lo dijiste, pero no importa, estuvo perfecto. No sé si me explico. Él habló un poquito de la Venturi y ahorita vamos a abundar un poquito más. Pero, por ejemplo, en los de... Muy bien, Alfonso ya lo escribió. De los litros, exactamente. En los dispositivos de bajo flujo, generalmente está en función de la cantidad de litros que yo le ponga al dispositivo. O sea, le tengo que poner cuántos litros y en función de eso me va a dar la CO2, eso es correcto. En los de alto flujo es controlado, o sea, yo puedo decir cuánto quiero que me dé esta Venturi, cuánto quiero que me dé el Vane, cuánto quiero que me dé el ventilador no invasivo, cuánto quiero que me dé el ventilador invasivo. Entonces, en los de alto flujo es el que lo controla soy yo, o sea, yo el médico, ¿verdad? El operador, y en el otro está más en función de los litros y no es tan controlable porque se mezcla con el aire ambiente. Entonces, puedo inferir qué proporción de esa se está administrando, pero no puedo estar 100% seguro. Nadie pudiera estar 100% seguro porque solo nos basamos en la cantidad de litros que tiene, pero obviamente se desperdicia. Y si además de eso ustedes ven que el paciente las puntas las tiene en su oído o en su cabeza y la mascarilla que era simple la tiene también en su oreja o en su boca o en su cuello, tampoco está dando ese flujo. Entonces, aunque yo le tenga puesto los litros que yo creo, no está funcionando porque son muy dependientes del paciente. Y eso ya le están poniendo las fórmulas, ¿verdad? De cómo se calcula, cuánto proporciona de CO2 por litro, de acuerdo a las puntas, ¿verdad? Ahí tienen el de las puntas, el de la mascarilla con reservorio. Adelante, Sindel. Bueno, vamos a hablar de un poco de eso de manera breve, porque hay dos tipos de sistemas de flujo, el de alto flujo, que también se llama de concentración física, y el de bajo flujo, que igual se llama concentración variable. En los de bajo flujo, pues se va a aportar una cantidad de oxígeno inferior a lo que se requiere, pero a la vez ese oxígeno se va a complementar con el aire que hay en la atmósfera. Por otro lado, en los sistemas de alto flujo se va a aportar una cantidad de oxígeno por encima de lo que realmente de lo que requiere la persona. Entonces, en los sistemas de bajo flujo, pues en sí, como ya mencioné, no proporciona la totalidad del gas que se inspira y se utiliza cuando hay una frecuencia respiratoria por debajo de 25. Y hay que tener un patrón respiratorio estable. Entre esas se puede encontrar la cánula nasal o las puntas nasales. También está la máscara simple y también está la máscara con reservorio, ya sea con reinhalación parcial o no hay reinhalación. Pero la cánula nasal es buena en el sentido de que es cómoda, segura y sencilla y fácil de usar. En sí incluso permite que las personas puedan estar comiendo. Sin embargo, hay que lubricarlo un poco antes de colocarlas en las narices. También tenemos la máscara simple, que esa ya cubre la nariz y la boca. Y pues van a tener algunas valvulitas que van a permitir la entrada del aire atmosférico, aparte del oxígeno que ya se está administrando a través de la mascarilla.
Y pues la mascarilla con reservorio, esta permite que entre aire tanto atmosférico, tanto del oxígeno que se está administrando, y una parte de ese oxígeno que se está administrando, si no me equivoco, se va hacia la bolsa de reservorio, y entonces el paciente va a estar recibiendo oxígeno de esas tres partes, de la atmósfera, del oxígeno y de la bolsa. La diferencia entre la reinhalación parcial y la no reinhalación es que estas mascarillas, unas van a permitir, como que tienen ciertos conductitos que permiten que el aire, en la de no reinhalación, como que salga de otro lado, para que la persona no vuelva a reinhalar lo que ya había respirado. Y por otro lado tenemos las mascarillas de alto flujo, que ya habían mencionado la Venturi, que pues en sí es una mascarilla que igual que cubre la nariz y la boca, pero va a tener como que va a aportar una cantidad de oxígeno, una gran cantidad de oxígeno en un tubo central, y va a haber como que un espacio alrededor de ese tubo donde todavía pueden pasar la sangre, en oxígeno del ambiente. Y pues luego están las otras, pero la verdad esas no indagué mucho en esas, en la mezcla, en la de reservorio nebulizador. Igual hay otros nombres. Ahorita les voy a decir. La cánula nasal, ¿hasta cuánto puede proporcionar? Escríbanlo en el chat, por favor. Cánula nasal, ¿hasta cuánto? Mascarilla simple, ¿hasta cuánto? Mascarilla con reservorio, ¿hasta cuánto? De aquí, ¿hasta cuánto? Porque, por ejemplo, mientras lo escriben, les comento. Estos dispositivos tienen un límite de cuántos litros yo lo puedo manejar. Si yo le pongo más litros de lo que el dispositivo tiene un límite, y ahorita les voy a poner un ejemplo cuando ustedes lo escriban, yo puedo ponerles más litros de lo que yo quiera. Yo le puedo poner 15 litros, pero si el dispositivo no lo da, de hecho Ángel ya borró la tarea, ¿verdad? Porque ya lo escribió, ahí se los desglosó Ángel. De hecho tengo una tablita. ¿Es la siguiente? Ok, ponla. A ver, ponla. Total, Ángel ya se las puso. Acá hay una. Ay. Bueno, entonces, sí, bigotera, sí, ahí está, esa está, muy bien. Entonces, volviendo al punto, yo tengo una mascarilla facial simple y al igual que las puntas nasales. ¿Cuál es la diferencia entre la mascarilla facial simple y las puntas? La comodidad, ¿verdad? La comodidad, las puntas nasales son más cómodas. La mascarilla pues no pueden comer bien, o cuando comen se la tienen que quitar, pero a veces yo necesito que esté sellada también la boca. Generalmente estas mascarillas no toleran, entre las puntas nasales y la mascarilla facial simple, no toleran más de los 6 litros. Total que si yo le pongo 10 litros, lo único que voy a conseguir es que al paciente le moleste, le empiece a doler su cabeza, porque la mascarilla facial simple y las puntas nasales no proporcionan más del 30 a 40%, son dispositivos de alto flujo. Allá dice 60, pero es muy difícil que la mascarilla facial simple dé 60. Lo más que va a dar es hasta el 50 tal vez, y las puntas nasales hasta más o menos el 40 más o menos. Entonces yo le puedo poner todos los litros que yo quiera, pero no da más ese dispositivo, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos la mascarilla con reservorio. Esa es una de las más útiles, desafortunadamente es la que menos hay en el hospital, y hoy en día es prácticamente súper escasa y súper cara. Esa se puede dar hasta los 12 litros y alcanza proporciones bien colocada, bien el paciente, bien consciente el paciente. Que se deje la mascarilla bien puesta puede dar hasta el 60-70%. Hoy en día es uno de los dispositivos de mayor utilidad, que les digo que tanto su utilidad que ya no hay. De allí nos variamos a las más altas. La mascarilla Venturi, ¿alguien la conoce? No hay como nombre Venturi, o sea, yo no la conozco en el hospital como Venturi, pero a lo mejor alguien la ha visto cuando iban al hospital de alguna otra forma que la haya visto, tal y como lo explicó Eric. Y aquí las tienen, ¿verdad? La mascarilla Venturi. ¿Alguien la ha visto en el hospital con otro nombre súper famoso? En un video nada más. Seguro sí la han visto, pero no se acuerdan. Si ustedes ven, por ejemplo, la arriba a la izquierda,
el de arriba a la izquierda donde está la señora. Ah, pero yo puedo tomar el control, espérenme. Supongo que sí puedo tomar el control. Puedo ver mi cursor. Ay, no. Ya valió. No sirvió. No funciona. Voy a dejar de hacerlo. ¿Lo puedes poner otra vez tú? Sí, de la de arriba a la izquierda donde está la señora. Tiene una cosita abajo, que esa válvula es cerrada por CO2 debajo del 50%, totalmente, de abajo del 50% está abierta, como dijo Eri, permite la distribución entre el aire ambiente y lo que ustedes están dando en el concentrador. Por arriba del 50%, 60% se sella totalmente y depende totalmente de lo que ustedes le proporcionen al paciente. Está totalmente cerrada. Entonces, ya no es en función de los litros que ustedes le ponen, sino de lo que el dispositivo da. O sea, que si ustedes quieren que dé 60 les va a dar. ¿De qué depende? Repito, de que el paciente lo tenga bien colocado. Pero si ustedes ven abajo de esa señora que tiene la verde, arriba a la izquierda, pueden ver que vienen unos numeritos. Esos numeritos es la CO2. La CO2 está totalmente controlada por el operador a partir de los 60. Por debajo de los 60 se mezcla con el aire ambiente, por lo cual puede funcionar como de bajo flujo o de alto flujo. Perfecto, Eric, es el Puritan. Eso era lo que les iba a decir. Es el Puritan, ya la reconocieron. Es el Puritan que viene en esa manguera gruesa, se parece mucho, ¿verdad? La manguera gruesa, el borboteador que mencionaste, la parte de la válvula que tiene que ser de color amarillo en el hospital, y ustedes lo pueden cerrar abajo de 50, les digo, se mezcla con el aire ambiente, puede ser de bajo flujo, y arriba del 50-60 es cerrada totalmente, dependiendo de lo que ustedes le quieran proporcionar, independientemente de los líquidos, de los litros que ustedes le pongan. Al igual que las no invasivas como la que tiene el señor, verá que es una cánula con borboteador y es de alto flujo porque tiene un concentrador a un lado y tiene un nebulizador, que es la que dijo que no leyó mucho Cinder. Esa es ventilación mecánica no invasiva, parecida a otros dispositivos que tienen una mascarilla, pero es igual el funcionamiento. Está colocadas con lo que llaman BiPAP, CPAP, todos esos, ¿verdad? No invasivos. Hoy por hoy, en la ventilación mecánica no invasiva, en pacientes, por ejemplo, con COVID, que estén conscientes, se utiliza muchísimo. Y hay uno famoso ahorita que se está usando, y les voy a poner su nombre, que a lo mejor lo leyeron, pero no vieron ninguna foto, búsquenlo, es uno que se está utilizando, lo escribí mal. Lo pueden buscar en internet, es uno de los que más estamos utilizando en el hospital como no invasivo, de los no invasivos. Obviamente el paciente que ya tiene deterioro neurológico no se puede, ¿verdad? Pero los pacientes con COVID salieron muy valientes y toleran CO2 bastante, de hipoxemia bastante, hasta saturaciones de 65, 70, y ya están despiertos, están conscientes y todo. Entonces se prefiere por mucho la no invasiva. Cuando ya tienen deterioro neurológico, pues ya no se puede y se tiene que pasar a las invasivas. En el caso de las invasivas, como ya les comenté, todo es controlado por el ventilador, dependiendo de lo que ustedes quieran, volumen, meseta, todo eso. Sí, en eso, como lo comentó Cinder, ¿verdad? Normalmente se utilizan sedantes, se usan relajantes musculares, porque pues se quiere al paciente, como dicen, ¿verdad? Bien planchado. ¿Qué significa eso? Que debe estar totalmente adaptado, dejándose llevar por el ventilador. Para eso, pues, super sedación, relajantes, todo eso. Esta era la última, Cinder. La última, bueno, aquí están lo de las puntas, lo de las mascarillas, de los reservorios. Luego estaban estas de los Venturi. Y ya el último era lo de la tabla. Correcto. Muchas gracias, Cinder. Muchísimas gracias. Ya les dije que no les podemos dar aplausos, pero les podemos poner manitas allá. ¿Alguna pregunta de lo que ya hemos visto? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ya les dije que si todo les quedó claro, deben escribirlo también para que yo sepa que no debo esperar más. Quiero saber si algunos de ustedes tienen gasometrías. Contéstenme lo que sea, como si todavía me escucharan. No me he ido.
Yo conseguí unas. Elsa. Sí. Ok, ¿quién más? Gracias, Jorge. Elsa tiene una. Te voy a pedir, Elsa, que se las mandes a... ¿Quién seguía después de Sindel? Me dijo que iba a hablar de lo que es las guías prácticas. Edgar Loria. Edgar, de acuerdo. Se las mandan a Edgar. Yo creo que tengo de las rotaciones pasadas, dice Esteban. Bueno, les voy a pedir a Edgar. Edgar, ¿puedes hablar conmigo? Sí. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Edgar? Principalmente de POC y de asma. Y igual me pidió Sindel que hable de la disociación de la hemoglobina. El de monóxido. Ajá, ¿vas a mostrar de la de monóxido? ¿De la intoxicación o de qué? Disociación de la hemoglobina es una curva. Muy bien, perfecto. Y lo que vas a decir, Edgar, no te vayas a meter con el asma de leve, moderada, así. Sí vas a hablar, pero de la crisis asmática. ¿Estoy bien? Es algo súper breve. Edgar. Sí. De hecho, tenía dudas de eso. Es que la verdad, el tema de asma sí estaba muy... No vas a hablar del asma. Vas a hablar de la crisis asmática, ¿de acuerdo? Algo sencillo, fácil, rápido, ¿de acuerdo? Y de EPOC también, lo mismo. Te vas a basar en las vías rápidas de manejo agudo del asma y del EPOC. ¿Estamos bien, Edgar? Sí. Y la curva de disociación. Y, por favor, me vas a poner una diapositiva donde me concentres todas las gasometrías que te manden. Bueno, si no te dan una, en dos. ¿Está bien, Edgar? ¿Puedes hacerlo? Sí. Ok. Entonces, se las mandan a Edgar y todas las gasometrías que puedan conseguir y él va a ponerlas en las diapositivas y vamos a hacer un ejercicio el miércoles para que quede más que claro todo esto. ¿Tienen alguna duda, Edgar, de lo que te dije o quedó claro? Entonces, por ejemplo, de asma, hablo del abordaje y el diagnóstico. Y no de la crisis. Ajá, por eso. Sí, es correcto. Abordaje, o sea, por ejemplo, tienes que definir qué es una crisis asmática leve, moderada y grave. Y el manejo que se les da. Son generalmente algoritmos ya preestablecidos. Y no con una o dos diapositivas no creo que ocupes más por patología de otra de estrés, no sé, por digamos asma, 3 por la... No vas a hablar de todo el asma, cómo se diagnostica y todo eso. ¿Sí me explico? Creo que sí. Edgar, contéstame lo que sea. Sí, te apagado mi micrófono. Okay. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? Por mí no. Ok, muy bien, Edgar. Pues si por ti no, yo espero que a los demás les quede claro. De todas maneras, si tienen alguna duda, la aclaramos el miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 4:30. Por favor, les digo, si consiguen sus datos, vamos a trabajar mucho mejor para que ustedes capten ya como final de todo lo que ya vimos, tanto